Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis la faja, oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza, y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Palabra del Señor. Jesús. San Bernabé es uno de los grandes apóstoles de esta iglesia naciente. Quisiera pedirle hoy a San Bernabé que también interceda por nosotros, que nos enseñe un poco más lo que es la verdadera pobreza evangélica, la pobreza en el espíritu. ¿Cuánto se puede hablar sobre esto? Pero lo que todos queremos es vivirla. Teorías y libros hay escritos a miles, a cientos, pero queremos vivirlo. Yo creo que nace de un corazón que es tocado por Cristo. Cualquier corazón que ha acogido a Cristo, esto es lo primero. Cualquier corazón que recibe el Evangelio y lo recibe con un corazón bien dispuesto, inmediatamente nace de él el deseo de pobreza. No acabamos de entenderla, porque la pobreza, como todas las cosas en Cristo, se entiende en la medida que se vive. Intuimos hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos conduce, porque también en nosotros el Evangelio inmediatamente también suscita la esperanza, pero solamente entendemos las cosas de Dios en la medida que las vivimos. Y la pobreza, como vemos también en San Bernabé, entre todas las cosas digo que podemos hablar, pues yo diría de tres grandes aspectos. El primero es la generosidad. El segundo será la confianza y el tercero será la libertad. Esta generosidad que también, hablando por ejemplo sobre Zaqueo, pues lo vemos en él inmediatamente que Cristo entra en su casa, entra en su vida, entra en su persona, en su ser, inmediatamente Zaqueo es generoso. Madre mía, Señor, yo he estado poniendo la vida en el dinero. Contigo me doy cuenta que ahí no está la vida. Darnos cuenta que ahí no solamente no está la vida, sino que el dinero termina esclavizándonos. De ahí que Zaqueo se libera. Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a los que he defraudado les daré 4 veces más. Y los pobres serán para mí ahora un tesoro a quienes ayudar, porque le llena el corazón Cristo, que nos llene el corazón Cristo, generosos. De ahí que Bernabé, nos dice la Escritura en otro lugar de los Hechos de los Apóstoles, tenía un campo. Para decirnos esto significa que era de proporciones considerables. Fue y lo vendió, se liberó. Lo vendió y dice que este dinero lo puso a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles estaban encargados de distribuirlo a quien en la iglesia, en la comunidad cristiana, estaban necesitados, fundamentalmente a las viudas. Bernabé, generoso. La segunda cosa, hemos dicho, es confianza. La pobreza nos lleva, uno es generoso porque confía en la palabra que ha recibido y comienza a confiar que en Dios no le faltará nada. La confianza en Dios es imprescindible en su providencia, porque uno ya no pone su amor, su vida
en tener cosas, sino en que Dios está con él. Comienza a darse cuenta que necesitamos poco. La pobreza evangélica nos hace conscientes de que necesitamos muy poquito, porque nos lleva a lo más esencial, que es la voluntad de Dios. Lo único que necesito en mi vida es cumplir la voluntad de Dios. Lo demás, si encima me separa de ello, hasta la misma salud, si me separa de Dios, no la quiero. ¿Para qué la quiero? La pobreza toca todos los aspectos de la vida. ¿Para qué quiero yo años si encima me van a alejar de Dios y me van a condenar? No los quiero. Tómalos, Señor. Tómalos. ¿Para qué necesito yo la vida si va a ser para condena? Tú me la das, yo te la doy, para ti. Por eso la confianza es esencial y la confianza en Dios nos lleva a confiar en las acciones de Dios en las personas. Debido al pecado desconfiamos unos de otros enormemente. Ni siquiera ya confiamos en las palabras que nos decimos, incluso los que son marido y mujer, en los hijos. Pero si me han engañado 1000 veces, ¿cómo voy a confiar? Bueno, pues la confianza en Dios, la verdadera pobreza, lleva a ver la obra de Dios en los otros. Ya veis que también Bernabé, cuando llega a Antioquía, inmediatamente ve la obra de Dios en los paganos que habían acogido el Evangelio y se alegró. Dice, si esto es una obra inmensa, aquí está Cristo. No voy a estar con menudencias de la ley, de si lávate las manos o come aquellos alimentos que la ley prescribía. Que va, aquí hay algo más grande. Dios ha entrado en un corazón. La verdadera pobreza nos lleva a ver la obra de Dios en el otro y alegrarnos con ello. De ahí que se alegrará también cuando con Saulo se dé cuenta que Pablo tiene un don enorme. Y también ahí podíamos decir que Bernabé cede el puesto a Pablo y se alegra con la obra que Dios está realizando en él. Y por último, la libertad. La pobreza evangélica nos hace libres de ir a todas partes, libres de ser testigos de Dios a donde nos envíe. En nuestros tiempos somos testigos de familias enteras, con muchos niños, con muchos hijos, que Dios ha entrado y la libertad en esta pobreza evangélica les ha hecho ir y les hace ir de misioneros a países lejísimos, en situaciones precarias, pero llevan la riqueza del Evangelio, confiados en Cristo. De ahí que también Bernabé, libre de las ataduras de los campos, de las riquezas que tenía, confiado en Dios, va a ser apóstol, en aquel entonces también en dificultades tremendas, va a ser apóstol en toda Asia, será el compañero de Saulo, de Pablo, en el primer viaje. Y después continuará, como hemos escuchado en la introducción, siendo apóstol en su patria, en Chipre, donde anunció el Evangelio. Que hoy, a través de Bernabé, le pedimos al Señor que nos conceda este gran don, que es el don del corazón de Cristo. Cristo es el verdadero pobre, que nos haga pobres según el Evangelio, que nos haga, por tanto, generosos, nos haga confiados en Dios, para que podamos confiar en el prójimo y nos haga libres para ser testigos de su Evangelio en todas partes donde Él quiera enviarnos. Que así sea.